Bueno, hoy es la primera vez que voy a predicar. Por ahí me siento más tranquilo que si fuera un cirujano, que sería la primera vez que operara. El versículo de esta mañana, el que va a regir toda la temática, va a ser Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nosotros siempre pensamos en este versículo la relación nuestra con Jesús, pero también este versículo, o esta idea, porque en ese momento no era un versículo, lo tuvo que aplicar Jesús con su Padre en su ministerio en la tierra, porque si no hubiera sido así, si por un momento se hubiera apartado, se hubiera perdido nuestra salvación y hasta quizás, como lo vamos a ver después, el cielo mismo hubiera colapsado. Vamos a realizar un viaje bíblico que va a ser desde la eternidad, desde el Dios eterno y desde ese momento eterno hasta nuestros días, hasta hoy. Observando cuáles fueron los acontecimientos, van a ser acontecimientos puntuales, indudablemente, porque pasaron muchos milenios, pero lo más importante, cómo nos está afectando hoy. En estos temas, en el tema en general hay temas recurrentes. Yo elegí dos. Y va a ser ver la obsesión de Satanás en querer ocupar el lugar de Dios y tratar de minimizar la obra de Dios. Entonces vamos a empezar en el cielo y vamos a ver qué nos dice la Biblia del cielo. Para eso vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni aun subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que les aman. O sea que no sabemos nada. No sabemos nada con nuestras vidas, con nuestra vista, con nuestro sentido. Nos es imposible llegar a Él. Y pensé que aunque Dios abriera una rendijita y nos permitiera mirar, no podríamos ver nada porque nuestra mente no está capacitada, no podemos pensarlo, porque no tenemos con qué contrastarlo, no lo entenderíamos. Para eso, Dios nos ha puesto en la palabra los símbolos. O sea, a través de ciertas palabras que reconocemos, podemos profundizar un poquito más ese ámbito desconocido. Y, por ejemplo, pongo cuando la palabra menciona el viento como símbolo del Espíritu Santo. David pienso que puso todo su esfuerzo, toda su mentalidad, para poder mostrar o demostrarse a sí mismo la naturaleza de la divinidad. Y veamos lo que dice. Se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 29, versículo 2. A mitad de versículo. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. O sea que David no los pudo expresar con la razón, lo tuvo que expresar con la poesía, con el sentimiento. El ámbito celestial en el cual vamos a comenzar estaba y está habitado por Dios Padre, por el Espíritu Santo, por Jesús y todos los seres creados. Y entre los seres creados,
Nos vamos a ir a Ezequiel, al libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. O sea, entre todos esos seres que creó Dios estaba Satanás. Y el Satanás, tendría otro nombre antes de la caída. Pero después de la caída, después de rebelarse contra Dios, después de querer ser como Dios, ser semejante a Dios, fue expulsado. Y no solamente se fue él solito, sino, como vemos en el libro de Judas, es el anteúltimo libro, versículo 6, tiene un solo capítulo, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y en el versículo 13, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y quiero llamar la atención cuando le dice estrellas errantes. Nosotros, quizás de la ciudad, ahora no podemos ver el cielo en su plenitud, vemos algunas estrellas nada más. Pero si salimos al campo o en este momento bíblico, se veía una estrella, se veía una vía láctea que se caía encima de la persona por la cantidad de estrellas. Y esas estrellas, a través del año, observaban que había unas estrellas que se movían entre el fondo fijo. Y a estas estrellas las llamaban estrellas errantes. Bueno, nosotros las conocemos como los planetas. Entonces, utiliza ese símbolo para mostrar que no son, las estrellas fijas serían los ángeles leales a Dios, que están fijos, que están fundamentados en su palabra. Y estas estrellas errantes es la que van de aquí para allá, pregonando diversas ideas. Volvamos a Ezequiel capítulo 28, versículo 12. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. En mi versión dice endechas. Endechas es una canción triste, un lamento. Sería: hijo de hombre, levanta un lamento sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de perfección, y sigue. Lo interesante es que en este capítulo, del 1 al 12, a mitad del 12, está hablando del rey de Tiro. Entonces el Señor muestra a Satanás con las características del rey de Tiro, lo usa de símbolo. Pero aquí cambia y aquí empieza a hablar directamente de Satanás. Y dice, hasta el versículo 17, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Bueno, y nombra las piedras. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecates, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Y tenemos en el libro de Isaías,
con menos versículos, pero también nos muestra cómo se presenta Satanás. Y es en Isaías capítulo 12 al 14. No, perdón, capítulo 14, el capítulo 12 es muy chiquito y no encontraba dónde. Capítulo 14, versículos 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana, oh lucero hijo de la mañana? El lucero aquí es el planeta Venus, y es un planeta justamente que tiene una característica. En un momento del año aparece por la mañana y en otro momento por la noche. Pero cuando aparece por la mañana es el único planeta que podemos llegar a ver con los ojos, naturalmente, sin ningún instrumento. Y no así todo el resto de los planetas, bueno, salvo la Luna, que es por el tamaño que tiene. Entonces, Dios lo compara a Satanás con este planeta, porque también este planeta, cuando es de noche, es una de las estrellas errantes. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Fíjense que acá el último párrafo justamente es la consigna de Satanás: ser semejante a Dios, ser como Dios. Y podemos explicar lo que sucedió con Satanás mediante una enfermedad que nosotros conocemos, que es el cáncer. En la web, en Wikipedia, encontré lo que yo voy a leer textualmente. Es una enfermedad provocada por un grupo de células que se multiplican sin control y de manera autónoma, invadiendo localmente a distancia otros tejidos. En general, el comportamiento de las células cancerosas se caracteriza por carecer de control reproductivo que requiere su función original, perdiendo sus características primitivas y adquiriendo otras que no le corresponden, como la capacidad de invadir de forma progresiva por distintos órganos próximos y diseminándose por el organismo. Un paralelismo muy eficiente de lo que fue o de lo que es Satanás y su obra. El primer ejemplo bíblico lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 3, 1 al 6. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. O sea, la última frase de Eva fue que al no comer de esos árboles no iba a morir. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. O sea, la serpiente muy astuta, Satanás muy astuta, no la contradice, dice exactamente lo mismo que la idea que ella tenía. Y lamentablemente Eva, y lamentablemente nosotros, cuando nos ponemos en diálogo con Satanás, que a veces nos da la razón, no vemos el momento en que nos empezamos a alejar del Señor, que le soltamos la mano al Señor. En el versículo 5 sigue diciendo la serpiente: si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos
y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Fíjense, se repite la consigna. Ahora le pasaba la consigna a Eva, vas a ser como Dios, que era la consigna por la cual él se había sublevado. En el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Paradójicamente, bueno, ya estaba la idea, ahora se establece la acción. Y paradójicamente Eva estaba dejando de lado, estaba rechazando la sabiduría, el conocimiento divino por el de Satanás, que era efímero. Y tal es así que se dio cuenta, porque en el versículo del acto que había cometido, en el versículo 10 dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Dios le dice, si estabas igual que siempre, ¿cómo te diste cuenta? Pero quiero volver al versículo 7, cuando dice, y conocieron que estaban desnudos. Aquí la palabra conocer guarda un sentido mucho más profundo del que nosotros tenemos. Para nosotros es leer, viajar y conocer a través de un libro, de otra persona, pero aquí el conocer tiene otro sentido, ese y otro más. Para eso voy al ejemplo de Abraham y Sara, cuando dice Abraham conoció a Sara. Podríamos pensar, bueno, le presentaron a Sara, le dio un beso, la saludó con la mano, le dijo, qué bueno, qué linda chica, voy a volver a verla. No era el caso. Cuando dice Abraham conoció a Sara, es que Abraham tuvo una relación muy íntima, ya estaban casados, tuvo la relación muy íntima con Sara. Y esto, retrotrayéndolo a lo que estamos viendo, es que cuando se dice conocer en la Biblia, es el conocer que pasa a través de nosotros, que somos nosotros, y que pasa además a través de la experiencia. Por eso Adán y Eva conocieron que estaban desnudos porque tuvieron una experiencia muy íntima en el sentido de conocimiento, ¿no? Con la introducción, entonces, ahora del pecado en el Edén, se produce en la eternidad un paréntesis. A ese paréntesis también le podemos llamar una burbuja, como una burbuja que está flotando en la eternidad. Y esa burbuja o ese paréntesis lo conocemos con el nombre de tiempo, porque si bien Dios creó el tiempo en el Edén, era un tiempo que tenía un principio pero no tenía un fin. Y este es un tiempo que tiene un principio y que va a tener un fin, cuando el Redentor vuelva nuevamente. Esa burbuja también tiene debe tener muchas características, pero voy a nombrar esta. Tiene un olor nauseabundo, porque es el olor del pecado. Y probablemente nosotros no podamos oler ese olor. Y eso se debe porque estamos inmersos a él, se debe a esa circunstancia. Y lo voy a dar con un ejemplo personal. Me voy a duchar, tengo una camisa clara, antes de ducharme la miro, no está el cuello sucio, la huelo, no, está limpia, la puedo usar la vez que viene, mañana. Pero me ducho y vuelvo a oler esa camisa. ¡Puaj! ¡Qué olor! El olor había estado siempre, era yo el que no lo olía, porque mis fosas nasales estaban sucias. Y así es el pecado en nosotros. Pero nosotros también tenemos una ducha, es para limpiarnos del pecado, y que es nuestro bautismo. Pero ahí está, estamos en este mundo que es imperfecto, nos bautizamos
Y muy pronto la suciedad, el pecado se nos empieza a pegar otra vez. Es por eso que necesitamos la comunión día a día con el Señor. Con los milenios, Satanás siguió atacando la creación y el Edén. Y hoy lo conocemos, ese ataque, como la teoría de la evolución. Ahora me pregunté, ¿por qué Dios no destruyó desde el vamos, de entrada, a Satanás y a los que lo seguían? Si no existía al menos, ¿no? O sea, no existía la paga del pecado es muerte. Y para contestarme esa pregunta, voy a leer textualmente lo que dice Elena de White en El conflicto de los siglos. En vista de que solo un servicio de amor puede ser aceptable a Dios, la sumisión de sus criaturas debe proceder de una convicción de su justicia y benevolencia. Los habitantes del cielo y de los mundos no estaban preparados para comprender la naturaleza y las consecuencias del pecado. No podrían haber reconocido la justicia y misericordia de Dios en la destrucción de Satanás. De haber sido éste aniquilado inmediatamente, aquellos habrían servido a Dios por miedo más bien que por amor. La influencia del seductor no habría sido extirpada por completo. Para bien del universo entero, a través de las edades sin fin, era preciso dejar que el mal llegase a su madurez y que Satanás desarrollase más completamente sus principios a fin de que todos los seres creados reconocieran el verdadero carácter de los cargos que arrojará él contra el gobierno divino, y a fin de que quedaran para siempre incontrovertibles la justicia y la misericordia de Dios, así como el carácter inmutable de su ley. Y quiero volver a una línea que ya leímos en Ezequiel, (28:17). Todo esto que hablé, Ezequiel lo dice en una línea. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. O sea, no pudo Dios desde el vamos terminar con el problema, hacer desaparecer a Satanás, porque los demás seres del universo podrían pensar, pero bueno, se rebeló, pero algo de razón por ahí tenía, por eso lo sacó enseguida. Veían esto, pero no podrían ver las consecuencias. Nosotros, nuestra vida, las penas, el dolor, los accidentes, las muertes, todo eso es la consecuencia de Satanás. Es nuestra decisión también, pero es la consecuencia de lo que Satanás hizo y seguirá haciendo. Y es el universo, es testigo para no volver otra vez a repetir lo mismo. Por eso en la última línea dice, los reyes, todo el universo va a ser es testigo de esto. Ahora, la obra de Satanás no se limitó al pueblo elegido, al pueblo que esperaba el Redentor. Hubo pueblos que se fueron alejando y después ya se olvidaron de Dios, o del Dios que nosotros conocemos. Pero hay una necesidad espiritual en los seres humanos y Satanás aprovechó esa necesidad espiritual y esos pueblos crearon cientos de dioses, dioses femeninos y dioses masculinos. Y es interesante, si uno lee los mitos y relatos de estos pueblos, que utilizan la figura de Satanás, vuelvo atrás, utilizan la figura de la serpiente, pero le dan un símbolo de sabiduría o de fertilidad, según el momento histórico o según el pueblo que sea. Fíjense en ya la tergiversación simbólica de Satanás.
Voy a mencionar dos ejemplos extrabíblicos, pero que van a llegar a nosotros, de la minimización de la obra divina. Como Satanás trata de achicar, de ocultar y de anular la obra de Dios. El primero se refiere a Sargón, que es un rey acadio que gobernó, empezó su obra aproximadamente del 2350 a.C., en la antigua Mesopotamia. Y bueno, hay diferentes textos de este rey, pero yo voy a leer 3 líneas de una leyenda. Antes voy a buscar el versículo para darle continuidad a lo que yo voy a leer. El texto de este rey Sargón dice: mi madre, alta sacerdotisa, me concibió y en secreto me dio a luz. Me puso en una canasta de juncos, sellando con pez la abertura. Me lanzó al río. En la Biblia hay algún lugar donde haya algo semejante? Lo podemos leer en Éxodo capítulo 2, versículos 1 al 3. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una barquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Veamos los paralelismos que hay entre los dos relatos, aunque hay 8 siglos de diferencia. Los padres son semitas, el nacimiento es de un hijo varón, está relacionado con la clase sacerdotal, la cual la familia de Leví, la tribu de Leví, era sacerdotal. Hay un secreto de nacimiento, hay una construcción de la barquilla y los materiales que se utilizan en la barquilla. Ahora, un historiador no creyente nos diría que si Moisés actuó 8 siglos después que Sargón, es lógico pensar que los escribas hebreos se fundamentaron en el relato anterior y que lo utilizaron para engrandecer la figura de Moisés. No estoy cuestionando la veracidad del primer relato, que pudo haber pasado. Lo que quiero que veamos es cómo se utiliza ese relato para ver y observar el segundo. Si ya pasó hace 8 siglos, ¿para qué necesitamos un milagro de Dios en Moisés? Si ya lo hizo otro personaje. ¿Ven dónde está el problema? No importa los otros hechos, importa cómo se utilizan esos hechos contra Dios. Y vamos a ver un segundo ejemplo. En este vamos a tener que ir a la India actual, a la India que, bueno, todos conocemos por internet, por películas. Inclusive recuerdo hace 2 años aproximadamente cuando Candela regresó de un viaje y nos contó su vivencia en ese país. Y que nos cuenten algo de otro lugar es súper importante, súper interesante, porque es cómo la persona ve lo que nosotros podemos leer por otro lado, pero cómo una persona observa eso que está pasando o el paisaje o la vida cultural, etc. Bueno, con todo eso, como introducción, el hinduismo es una de las religiones más antiguas que se practica en la India. Tienen un dios creador que es Brahma, pero también tienen cientos de diosas y dioses.
Una de las doctrinas principales es la doctrina de la reencarnación. Básicamente o simplemente, esta doctrina nos dice que cuando una persona muere en este sistema, se reencarna en otra. Si, digamos, en su vida hay un porcentaje, digamos, alto de una tendencia al bien, irá a un nivel superior. Si su tendencia había sido al mal, irá a un nivel inferior. Y bueno, reencarnará tantas veces como sea necesario para llegar a una liberación espiritual o la unión con un estado de conciencia superior. Le preguntaría esto al pastor, pero debe estar en otra iglesia. Orlando, él hace muchos años que está en la iglesia, antes de ser anciano de iglesia, maestro, escuela sabática, otras tareas. ¿Podríamos esta doctrina de la reencarnación ponerla entre nuestras doctrinas? Me dice que no. Y en realidad tiene razón. Hay muchos versículos, muchos textos que fundamentan este no. Pero ahora vamos a ver el engaño de Satanás, que sosteniendo el mismo principio, lo que significa la reencarnación, pero cambiando el formato, nos puede engañar. Inclusive a nosotros, los adventistas, los que creemos, los que tenemos tanta fe en Jesús. Y ese primer engaño lo conocemos como la salvación por las obras. Es lo mismo. Voy a reencarnar, pero según qué tipo de obras hago. Voy a salvarme, pero según qué tipo de obras hago. Bueno, puede ser, no, Señor, yo no creo directamente en esto. Pero a veces lo pensamos. Lo voy a exagerar un poco. Hablamos con el Señor. Venimos todos los sábados a la iglesia, Dios. Sabés que te doy el diezmo, las ofrendas, estoy ahí. Ayuda urbana, como necesitan los otros, Señor, de nuestro trabajo. Qué paciencia tengo con el predicador algunas veces, Señor. Pero en definitiva, ¿qué queremos decir? Qué buena persona que soy. Y acá, los tres, la reencarnación, la justificación por las obras y esta pequeña idea tienen algo en común. Dejamos a Jesús fuera de nosotros. Ya no es Jesús en nosotros, sino soy yo el que hago. Y eso es lo que pasó con Eva. Cuando ella dijo, yo pienso esto, fue cuando ahí dejó de agarrarse de Dios. Ahora vamos, en este viaje, estamos llegando a la vida de Jesús. Vamos a ver dos momentos de su vida, en el cual fue crucial en la historia, no solamente de la Iglesia, en la historia nuestra, sino en la historia del cielo. Permiso. Vamos a ver, no lo vamos a leer en la Biblia, pero vamos a ver las tentaciones de Jesús y qué consecuencias hubieron. La primera tentación le dice que ordenara a las piedras, Jesús estaba hambriento, que se transformaran en pan. Y Jesús le responde, no solo de pan vive el hombre, sino también de la palabra de Dios. No lo dice en el texto, pero es como que si le dejó picando a Jesús la idea. Si convertiste en una fiesta el agua en vino, ¿qué te va ahora a convertir las piedras en pan?
Y en otro contexto quizás hubiera sido un milagro válido, pero en este no, porque lo que estaba haciendo es ponerse en diálogo con Satanás. Y ese diálogo lo iba a llevar al pecado. La segunda, le daría todos los reinos y su gloria si postrado me adorarais. Respuesta, al Señor tu Dios adorarás. Era una transgresión directa al segundo mandamiento. Se hubiera cumplido la antigua pretensión de Satanás, porque si lo adoraba, lo reconocía como Dios. La antigua pretensión, y seré semejante al Altísimo. La tercera tentación lo llevó a las alturas del templo y le dijo, bueno, tírate, total, los ángeles van a venir y te van a ayudar, no van a permitir que te mueras. Es más, y lo interesante es que nombra a los salmos. Para citarlo, aunque no lo vamos a leer, nombra el Salmo 91, 11 y 12, el capítulo 91, versículos 11 y 12, que justamente dice esto. La respuesta, no tentarás al Señor tu Dios. Y esto es una lección para nosotros, porque leer la Biblia, yo la conozco, pero Satanás la conoce mejor que yo. Así que leer la Biblia no nos sirve de nada. Puede ser un libro importante, un libro interesante, un libro histórico, pero hasta que no es un libro espiritual, un libro que nos lleve a Jesús, un libro que nos lleve a arrodillarnos para hablar con Él, no nos va a servir de nada. Y Jesús triunfó en las tentaciones. Pero mi pregunta es esta. ¿Qué hubiera pasado si no lo hubiera hecho? ¿Qué se hubiera perdido? Por empezar, se hubiera convertido en pecador. Y si la paga del pecado es muerte, Jesús hubiera muerto. Si Jesús hubiera muerto como pecador, no se hubiera podido salvar ni a Él ni a nosotros. Pero también el cielo hubiera colapsado, porque tendríamos al Señor en la tumba sin poder resucitar. Y el cielo solamente estaría Dios Padre y el Espíritu Santo. Satanás se hubiera enorgullecido, se hubiera envalentado, triunfé. Inclusive habría ángeles que no estarían en este momento no estarían con él, pero viendo cómo avanzaba la idea de Satanás, se hubieran aliado a él. Pero Jesús triunfó y eso hizo la diferencia. Y ahora vamos a ver el último momento de Jesús. El Jesús que lleva la cruz. El Jesús que es lacerado, el Jesús que es lastimado, que es golpeado, que es clavado en la cruz. Y me pregunté, ¿cuál de todas estas heridas lo mató a Jesús? En realidad ninguna, porque Jesús no había pecado. Cuando Jesús recibió mi pecado, cuando Jesús recibió tu pecado, cuando recibió el pecado de la humanidad, ahí Jesús pudo morir. Pero Jesús resucitó. En nuestro viaje bíblico llegamos a este acontecimiento y hasta hoy han pasado casi 2000 años, 20 siglos. Y todo esto que dije es solo una introducción para poder de aquí en más ver cada uno de estos siglos, a ver qué pasó en cada uno de estos siglos.
Para eso voy a introducir una figura que es muy conocida para nosotros a través de la literatura y a través de la zona rural, del ámbito rural, que es el vaquiano. El vaquiano es una persona capacitada para conocer una zona geográfica, reconocer un camino donde el resto ve solo un pastizal. Pero la cualidad que nos importa es, entre muchas, es su percepción de diferenciar una huella de otra. Esa es de un puma, no, esa es de un gato montés. Esa es una cabra, no, es de un venado. Es decir, permítanme un segundo para hacer la continuidad con lo que estoy diciendo. Es decir, que tiene la capacidad de identificar a un animal por sus huellas. Me pregunto y les pregunto, ¿qué huellas dejaron los seguidores del Señor en cada uno de esos siglos y cuáles nosotros hoy para que nos identifiquen como los discípulos de Jesús? Las vamos a leer en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amén.